Bienvenido a tu canal Sin Frontera, quien les habla, su servidor y amigo Carlos Finón, deseándoles paz, gozo, bienestar, prosperidad a ustedes y a toda su familia. Damos gracias al Señor porque podemos escuchar la palabra, porque mientras estemos en esta tierra, Dios nos está dando oportunidad para que podamos creer en Él y ser salvo de los juicios que están cayendo y caerán sobre esta tierra, y aún peor, de la condenación eterna. Por eso siempre le decimos, Jesucristo viene pronto y tenemos que estar preparados para su venida. Ahora, quiero decirles, y es lo que vamos a estar compartiendo hoy, Dios no es culpable de la tragedia que vive el hombre. Solo la desobediencia del hombre lo ha llevado a esta situación que vive. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón y nos acerquemos a Dios, porque es en Él que hay salvación, es en Él que hay vida eterna a través de Jesucristo, y Cristo viene pronto. Así que les invito a estar atentos al mensaje de la palabra de Dios, a abrir sus corazones y a darle la oportunidad que Dios se manifieste en sus vidas. Te pedimos que por favor te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos dejes un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video YouTube te notifique. Haz tus comentarios, que para nosotros son muy importantes, y comparte este video con otras personas, que será de gran bendición para ti y para ellos. Vamos al video. Dios no es culpable. Si de algo es culpable Dios, es de ser un Dios bueno, maravilloso, un Dios que nos ama y nos ama entrañablemente. De eso podemos acusar a Dios. Pero de la tragedia, de las adversidades, de las circunstancias que nos pasan a nosotros, Dios no es culpable. Son decisiones que nosotros tomamos, son leyes que nosotros violamos, y por tal vienen las consecuencias. Pero como la palabra dice en Génesis, capítulo 2, versos 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiere morirás. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, y los colocó en un lugar lleno de delicia, en el huerto del Edén. Tenían todo a la mano, disfrutaban de ese lugar tan hermoso, tan lindo. Pero Dios les dio un mandamiento. Había un árbol del cual ellos no podían comer su fruto, y Dios les dijo, les advirtió, que de todos los árboles ellos podían comer y disfrutar todo, pero que con ese árbol no se metieran con su fruto, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Dios se lo advirtió. Ahora el hombre no obedeció a Dios, sino que siguió el deseo de su corazón. Vio, como dice la mujer, el árbol y codició su fruto, y comió y compartió con su marido. Y luego se vieron que estaban desnudos, porque pecaron, porque desobedecieron, y la paga del pecado es la muerte y la destitución. Y Dios los llama a cuenta y los saca del lugar. Y ahora comienzan el dolor, el sufrimiento y todas las consecuencias del pecado, de la desobediencia, que hoy nosotros hemos también recibido como heredad de Adán y Eva. ¿Ve? El hombre desobedeció a Dios y hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, y por eso vinieron el sufrimiento, las enfermedades y todas estas calamidades que hoy nosotros tenemos que convivir con ellas. Pero no fue Dios el culpable, fue el hombre que no obedeció a Dios, fue el hombre que no hizo y no cumplió la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hombre entonces entró en todas estas cosas,
en todo este dolor, en todo este sufrimiento, por su misma decisión. Él tomó la decisión de comer de lo que Dios le había dicho que no comiera, y entonces vinieron las consecuencias. Vino el pecado, con el pecado vino la muerte, y con la muerte la condenación. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios siempre se manifiesta para ayudarnos. Y Dios no iba a dejar al hombre en esa condición caída. Pero algo que siempre tenemos que tener presente es que Dios nos dice qué es lo bueno y nos dice que sigamos lo bueno. La palabra en Deuteronomio 30, 19, dice la palabra así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, Dios dice que a los cielos y a la tierra va a llamar como testigo, porque Él nos ha declarado lo que es bueno. Él dice: yo les he dicho, aquí está la vida y aquí está la muerte, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Escoge la vida. Dios dice: escoge lo bueno, la vida es lo bueno, y la vida es Jesucristo, para que vivas tú y tu descendencia, como dijo Pablo al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí te está diciendo para que vivas tú y tu descendencia. Por eso es importante oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es como lo que nosotros nos toca vivir acá terrenalmente. Los padres que han educado, que han formado, que han enseñado a sus hijos dentro de lo que es realmente una vida espiritual, una vida moral, social, ética, académica, lo mejor posible. Quieren lo mejor siempre. Pero viene el muchacho o viene la muchacha y se enamora de alguien que lo que puede es perjudicarle en su vida, en su profesión, en su carrera, y comienzan a decir los padres: mire, esta persona no te conviene por esto y te va a traer estos problemas. Pero la persona, en este caso el joven o la joven, insiste y toman la decisión de vivir, de irse, de casarse con ese muchacho. Y después vienen las consecuencias. Pero era porque el padre no los amaba, era porque el padre no se los advirtió. No, es porque ellos no quisieron oír la voz del padre y fueron desobedientes. Y la desobediencia trae consecuencias, y en este caso todos los males de esas consecuencias. Entonces, por eso es importante oír la voz de Dios, por eso es importante acercarnos a Dios, porque si algo malo te está pasando, déjame decirte, Dios no es culpable de lo que te está pasando, pero sí es el que quiere ayudarte a salir de eso. Él quiere darte la mano, Él quiere fortalecerte, Él quiere bendecirte y levantarte. Si estás caído, Dios quiere levantarte. Si estás pasando por momentos de dificultades, de enfermedad, Dios quiere sanarte. Dios quiere lo bueno para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu familia. Pero tenemos que acercarnos a escuchar la voz de Dios, como lo dice la palabra. Y es importante que nosotros tengamos presente, porque realmente la desobediencia y el fracaso que van de la mano, porque una persona desobedece y cae en el fracaso, en la desobediencia trae esas consecuencias. Pero Dios es un Dios que nos ama y que envió a Jesucristo para que nos salve. Y es el único Salvador que hay para esta tierra, Jesucristo. No hay otro, en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso es que tenemos que acercarnos al Señor, Dios Todopoderoso. La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es el único medio de salvación. Jesucristo es el único medio que Dios nos ha dado para salir del lodo cenagoso, para salir de todas esas circunstancias del pecado y para comenzar a vivir una vida santa en obediencia a Dios. Y para que podamos entender y recibir todas esas bendiciones que están allí, pero que nosotros por estar en desobediencia no las recibimos, porque Dios quiere lo bueno para nosotros. La palabra dice: porque Dios no me va a condenar
y Dios no me va a enviar a un infierno, dice la gente, la palabra de la gente. Dios no me va a condenar ni me va a enviar a un infierno. Dios no, porque Dios es un Dios bueno y Dios no va a hacer eso. Pero ¿qué es lo que te condena? El pecado. El pecado. ¿Ve? La paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que lleva a las personas al infierno? La desobediencia a Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos una vida conforme a su palabra, nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo y Él inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. O sea, donde hace constar que fuimos redimidos por su sangre, que todos nuestros pecados pasados fueron limpiados, y si fallamos en el transcurso de nuestras vidas después de eso y nos arrepentimos de corazón, esos pecados son borrados porque estamos viviendo una vida en Cristo Jesús. Pero nosotros no queremos venir al Señor, que nos hace un llamado para que podamos ser redimidos, podamos ser limpiados y podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús, sino que seguimos en el pecado, seguimos en la desobediencia a Dios, seguimos haciendo lo malo. Entonces, cuando llegue el día del juicio, dice que los libros serán abiertos y el libro de la vida. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, entonces dice la palabra que serás lanzado al lago de fuego. Pero no es Dios, porque Dios sea malo, o porque Dios es el responsable de que tú seas lanzado. Dios te ha dado para que tú escojas. Dios te ha dicho lo que es bueno, pero tú insistes en escoger lo malo, entonces tendrás las consecuencias de esa decisión. Así que Dios no manda a nadie al infierno, tampoco manda a nadie a pecar. El propósito de Dios es que no pequemos, es que vivamos una vida para servirlo, una vida para agradarlo a Él, una vida en obediencia. Pero nosotros insistimos en lo malo. Y entonces las consecuencias del mal, las consecuencias del pecado, son la muerte y la condenación. Por eso, en el día de hoy, este mensaje: Dios no es culpable. Si alguien es culpable de lo que nos pasa, somos nosotros mismos. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso y buscar esa mano maravillosa de Dios, esa mano amiga, salvadora, que Dios está extendiendo a toda la humanidad a través de Jesucristo. Tienes que buscar a Jesucristo, tienes que acercarte a Dios a través de Él, y Él te va a dar la vida eterna, la salvación, te va a librar de la muerte y de la condenación. Leemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 15, y dice: y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y ya sabemos que el libro de la vida es Jesucristo. Pero todos los que hemos recibido a Jesucristo y estamos viviendo en obediencia a su palabra, pues estamos inscritos en el libro de la vida. Tú no estás inscrito, entonces te invito para que te inscribas. ¿Cómo te inscribes? Recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que si quieres hacerlo, si quieres ser limpio del pecado y vivir una vida nueva, haz esta oración: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te pido que me perdones, te pido que me limpies con tu sangre bendita, que hagas de mí una nueva persona, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Renuncio al pecado, renuncio a la maldad y renuncio a todo pacto directo e indirecto y a todo pacto generacional. Y recibo el nuevo pacto de la sangre de Cristo, por la cual soy salvo y soy libre. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración de corazón, comienza a vivir la vida que a Dios le agrada. Lee la palabra de Dios. Ora, clama al Señor. Orar es hablar con Dios como hablas con cualquier persona, pero en este caso es con Dios. Y asiste a una congregación donde te enseñen los principios de la palabra. Te enseñen la palabra de Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos ahora que te suscribas a este tu canal Sin Frontera, que por favor nos des un like, que toques la campanita para que cuando publiquemos un video YouTube te notifique.
y comparte este video, como te decía al principio, para que otros puedan escucharlo y ser salvos. Dios te bendiga y Dios bendiga a toda tu familia en el nombre de Jesús. Amén.